Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, daros la bienvenida a esta jornada organizada por la Confederación Española de la Abogacía Joven en el plan de formación para jóvenes abogados que se viene desarrollando a lo largo de todo el año. Y en el día de hoy, pues vamos a abordar los mecanismos más relevantes en la actualidad para la deuda y la ley de segunda oportunidad tan desconocida y tan compleja y que conviene abordarla sobre todo desde la práctica. Mi nombre es David Soler, soy presidente de la agrupación de jóvenes abogados de Albacete y tengo el placer de presentar esta jornada y este encuentro y que seguramente y con todo el cariño del mundo, con el ponente que tenemos, nos va a ser de gran utilidad a aquellos bueno, que si bien nos dedicamos a ello, nos va a permitir ese refuerzo y a aquellos que no se hayan iniciado, pues les va a permitir tener un contacto bastante intenso. Por lo demás, presentaros al ponente de hoy. Es Alejandro Lázaro Arrabal, compañero abogado, especializado en Derecho Civil, Mercantil y Concursal. Lleva dedicándose a esta materia unos 5 o 6 años, es socio fundador y socio director en Arrabal Asesores. Y bueno, poco más puedo decir que él. Seguramente él tenga más que contaros que yo. Alejandro es un gran concursalista y trabaja la práctica del día a día, con lo cual creo que agradecerle su presencia hoy y que nos pueda ayudar a resolver las dudas. Deciros dos cosas. Ahora que tenéis la conexión abierta, tenéis disponible el PDF por si alguno lo quiere seguir directamente desde su ordenador y también podéis formularle las preguntas que queráis en el chat que, bueno, según las podráis ir resolviendo conforme las vayáis formulando y finalmente pues quedará este vídeo grabado en YouTube por si alguno pues no puede terminarlo de ver o se ha quedado con las ganas y le ha venido un poquito mal. Por tanto, Alejandro, muchas gracias por tu asistencia. Le cedo la palabra, así que Alejandro, cuando quieras. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, pese a que sea julio, que sea ya mediados de julio, a las 7 de la tarde, que tengamos ganas ya de coger de vacaciones. Voy a corregir un pelín a David en relación con el nombre del despacho, que no es Arrabal, es Amagna Asesores Financieros, ¿vale? Pues, es una pequeña corrección. Y por lo demás, nada, vamos un poco al grano y vamos a ver la ley de segunda oportunidad, que está bastante de moda últimamente en el ámbito judicial. A ver, un segundillo. Y las características generales y las vías de exoneración. Voy a tratar de que la presentación sea lo más dinámica posible, ¿vale? Para poder ver al final unos casos prácticos, que creo que es lo más interesante y vamos a ver un poco la manera de aplicar lo que hemos visto o las diferentes vías a casos reales. Son casos reales que he traído de mi propio despacho que yo creo que va a ser bastante interesante, ¿vale? Entonces vamos con ello. Vamos a empezar con el ámbito de aplicación, ¿vale? Supongo que estáis viendo el PDF. En relación con el ámbito de aplicación que viene regulado en el texto refundido de la ley concursal, concretamente en el artículo 486 de dicho texto normativo, aplica al deudor persona natural, sea o no empresario. Siempre deberá ser persona natural, nunca va a ser persona jurídica. Por lo tanto, las empresas no pueden acogerse a la ley de segunda oportunidad o a la exoneración del pasivo insatisfecho, ¿vale? Habrá dos vías generales de exoneración, una con sujeción a un plan de pago sin previa liquidación y otra con liquidación de la masa activa, ¿vale? Pues en los casos de que o no se quiera conservar los bienes a través de un plan de pagos o que no se pueda conservar dichos bienes, ¿vale? Evidentemente, es fundamental que el deudor, aparte de ser persona natural, reúna los requisitos imprescindibles a un concurso, ¿vale? Pluralidad de acreedores, es decir, tener al menos dos deudas con dos acreedores diferentes y estar en una situación de insolvencia. Una situación de insolvencia es cuando no tiene los suficientes ingresos para hacer frente a sus gastos, tanto a sus gastos cotidianos como a sus gastos de obligaciones crediticias, con las entidades bancarias, con Hacienda, con Seguridad Social o con el resto de acreedores que pueda tener. Vale, el artículo 487 es un artículo bastante importante también del texto refundido. Siempre nos vamos a referir a esta norma, aunque no me refiero expresamente. Regula los casos en los que una persona no podría acogerse, ¿vale? Las diferentes excepciones
para acogerse a la exoneración del pasivo, a la ley de segunda oportunidad. Por un lado, un deudor no podrá beneficiarse si ha sido condenado por delitos económicos o fiscales graves en los últimos 10 años, siempre que la pena de libertad máxima señalada sea de 3 años o más, salvo que se haya cumplido dicha condena y se haya pagado lo debido, ¿vale? Haya sido, otro de las excepciones es que haya sido sancionada por infracciones tributarias de la Seguridad Social muy graves en los 10 años anteriores a la solicitud de la exoneración. También puede aplicar a sanciones graves con otros parámetros, como veremos. ¿Vale? Que su concurso haya sido declarado culpable, salvo si fuese por retraso en la solicitud. Es decir, sabemos que la ley de segunda oportunidad se tiene que solicitar a través de un concurso de acreedores. Si ese concurso en la sección de calificación se califica como culpable, no se podrá coger posteriormente o no podrá solicitar posteriormente la exoneración del pasivo insatisfecho, salvo que fuese por retraso en la solicitud. Sabemos que en el artículo 5 del texto refundido de la ley concursal nos obligan a solicitar el concurso necesario en los 2 meses posteriores a que conozcamos la situación de insolvencia. ¿Vale? Normalmente, en esos casos, no se suele solicitar en ese plazo, por lo tanto no se exceptúa, hace una excepción a la excepción, ¿no? Si ha sido declarado culpable el concurso, pero ha sido solo por retraso en la solicitud, sí que podrá acogerse a la ley de la segunda oportunidad posteriormente. Otra de las excepciones es que esa persona fuese declarada persona afectada en un concurso culpable ajeno sin haberse satisfecho dicha responsabilidad. Un ejemplo típico es aquella persona que ha sido administradora solidaria, mancomunada, única de una sociedad que ha concursado, que el concurso de esa sociedad haya sido calificado como culpable y le hayan derivado la responsabilidad a los administradores, y ese administrador luego quiera concursarse como persona física. Podrá solicitar el concurso, pero no podrá solicitar la exoneración si sigue debiendo la responsabilidad que le han derivado, ¿vale? Lo veremos posteriormente en el caso práctico. Otro de las excepciones es que se hayan incumplido los deberes de colaboración e información durante el concurso. Esto es una regla esencial dentro de los concursos, íntegramente relacionada con la calificación. Igualmente, se actuó con negligencia, engaño o temeridad al endeudarse, pues lo mismo. Es un básico y es evidente que no podrá solicitar la exoneración si actuó con negligencia. Bien, en relación con el artículo 488, que regula el tiempo o la prohibición para acogerte de nuevo a la ley de segunda oportunidad y las deudas que se incluirían. ¿Vale? Muy rápido, en relación con si nos acogemos a través de una exoneración mediante plan de pagos, nos podemos acoger tienen que transcurrir al menos 2 años desde que nos han concedido la exoneración, y si nos queremos acoger a una exoneración, si nos queremos volver a acoger a la ley de segunda oportunidad cuando nos han concedido una exoneración a través de liquidación, tendrán que transcurrir al menos 5 años y en ningún caso deberá incluir la deuda pública de créditos de derecho público, pues con la agencia tributaria, con la seguridad social, con ayuntamientos, con cualquier administración pública, ¿vale? El artículo 489, en mi opinión, es el artículo más relevante en relación con ley de segunda oportunidad, ¿vale? Porque regula aquellas deudas que no son exonerables. Vamos una por una. En primer lugar, las deudas por responsabilidad civil extracontractual, por muerte o daños personales, así como indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico, enfermedad profesional, etcétera. Es decir, responsabilidad civil extracontractual. Las deudas por responsabilidad civil derivadas del delito, es evidente, si tú matas a alguien y lo asesinas y te deriva una responsabilidad civil, no podrás exonerarte esa responsabilidad civil, ¿vale? Las deudas por alimentos, básico, es decir, aquel padre o madre obligado vía convenio regulador a abonar una pensión de alimentos. ¿Vale? Las deudas por salarios correspondientes a los últimos 70 días de trabajo efectivo, realizados antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, así como los que hubieran devengado durante el procedimiento, siempre que su pago no hubiera sido asumido por Fogasa. En cualquier caso, esto es muy poco común. ¿Por qué? Porque se tienen que dar 2 casualidades. La primera es que la persona
que se está acogiendo al procedimiento sea un autónomo sin que tenga una sociedad constituida, ¿vale? Porque si tiene una sociedad constituida, seguramente los trabajadores pertenezcan a la sociedad, no le pertenezcan a él como autónomo. Y dos, que seas autónomo y que debas a esos trabajadores sus salarios dentro de los 60 días anteriores a la declaración del concurso, ¿vale? Yo particularmente nunca me lo he encontrado. Las deudas de crédito de derecho público. Esto es la odisea de la ley de segunda oportunidad y con lo que más polémica hay. De hecho, se elevó una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, que se resolvió de manera negativa y se resolvió a favor de la normativa, pero sigue sin estar del todo claro y hay muchos jueces que vienen aplicando diferentes cosas por entender que no está justificado. Lo veremos, ¿vale? En primer lugar, pues las deudas de derecho público están exceptuadas de la exoneración, si bien el legislador quiere regular una excepción a la excepción y dirá, vale, pues créditos de derecho público no, sin embargo, créditos o deudas para cuya gestión recaudatoria resulta competente la Agencia Estatal de la Administración Tributaria podrán exonerarse hasta el importe máximo de 10.000 euros por deudor. Para los primeros 5.000 euros de deuda, la exoneración será íntegra y a partir de esa cifra la exoneración alcanzará el 50% de la deuda hasta un máximo indicado. Las mismas condiciones serán para las deudas donde exista un convenio regulador, una gestión recaudatoria para la seguridad con la seguridad social, ¿vale? Vayamos por puntos. ¿Qué significa cuya gestión recaudatoria resulte competente la Agencia Estatal de la Administración Tributaria? En primer lugar, pues si tú tienes una deuda directamente con la agencia, con Hacienda, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, esa deuda sí que podrá ser exonerada en los límites marcados, ¿vale? ¿Qué pasa si tú tienes una deuda con un ayuntamiento? Tenemos que comprobar si dicha deuda o dicho ayuntamiento tiene un convenio de recaudación con la agencia tributaria. Lo mismo puede suceder si tienes una deuda pues con una diputación, con una comunidad autónoma. Habrá que ver si existe un convenio de recaudación. ¿Qué ocurre? Que imaginemos que tú tienes una deuda con el Ayuntamiento de Madrid y no existe un convenio de recaudación y tú no puedes exonerarte esa deuda. Pero tú vives en Sevilla y en Sevilla sí que existe un convenio de recaudación y sí que puedes exonerarte esa deuda. Entonces, ahí hay una discriminación, hay una desigualdad y hay sentencias que vienen a interpretar que hay una infracción del artículo 14 de la Constitución española, el derecho a la igualdad, ¿vale? Lo veremos y si necesitáis sentencias de esas, simplemente me escribís y os las envío. Eso por un lado. ¿Y cómo se aplican los límites? Los límites que nos informa la ley es que los primeros 5.000 euros estarán exonerados y de la siguiente cantidad de la deuda se exonerará la mitad hasta el límite de 10.000 euros. Por lo tanto, si tenemos una deuda de 10.000 euros con Hacienda, los primeros 5.000 euros quedarán exonerados. De los restantes 5.000 quedarán exonerados 2.500. De los 2.500 más 5.000 tendremos una exoneración de 7.500 y 2.500 euros no quedarán exonerados. Por ejemplo, si tenemos una deuda de 20.000 con la Seguridad Social o con Hacienda o con cualquier administración o organismo que tenga un convenio de recaudación, de los 20.000, los primeros 5.000 euros quedarán exonerados y de los restantes 15.000 euros habrá que partirlo en dos. En dos son 7.500 euros, 7.500 euros más 5.000 da un importe superior a 10.000 euros, por lo tanto se exonerarán solo los 10.000 euros. ¿Vale? Si es cierto que muchos juzgados, hay ciertos juzgados, son residuales, que interpretan que dicho límite no está justificado, por lo tanto no es legal, ¿vale? Pero bueno, ya eso es indagar bastante en el precepto. Por otro lado, quedan exceptuadas de la exoneración las deudas por multas a las que hubiera sido condenado el deudor en procesos penales y por sanciones administrativas muy graves. En séptimo lugar, las deudas por costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud de exoneración, es decir, los gastos pues, del abogado que te lo ha llevado, el procurador que te lo ha llevado, el administrador concursal, etcétera. Y octavo, también precepto bastante importante, las deudas con garantía real, sean por principal, intereses o cualquier otro concepto debido, dentro del límite del privilegiado especial, calculado conforme a lo establecido en esta ley. ¿Vale? El límite del privilegiado especial se regula en el 272 del texto refundido y se calcula conforme al 273 del mismo cuerpo legal. Entonces, a modo de ejemplo, ¿qué es una deuda con garantía real? Una hipoteca, ¿vale? Porque está gravando un bien real. Una hipoteca grava un inmueble.
¿vale? Entonces, esas deudas nunca serán exonerables a no ser que supere el límite del privilegiado especial. ¿Cuál es el límite del privilegiado especial? Muy sencillo, el valor de lo que garantiza. Si la hipoteca, se garantiza con un inmueble que, pongamos que el inmueble vale 100.000 euros y la hipoteca es el crédito hipotecario es por un valor de 120.000 euros, el límite del privilegiado especial será el valor del inmueble, es decir, 100.000 euros. El restante 20.000 euros tendrá la calificación que le corresponda, seguramente de ordinaria, y podrá exonerarse. ¿Vale? Luego aquí hay debate entre qué pasa con las financiaciones de vehículos con reserva de dominio, porque son un privilegiado especial, pero son una garantía real o no son una garantía real. En principio no lo son, ¿vale? Aunque esta es mi propia interpretación y es la interpretación de muchos de los juzgados y una gran parte de la doctrina, no están garantizando un bien real, ¿vale? Están garantizando un bien mueble, un bien mueble que no es un bien real, por lo tanto, quedarían fuera de la excepción, sin perjuicio de las acciones de reintegración que puedan tener los acreedores con el vehículo, ¿vale? Si no se paga. En el segundo apartado de este artículo nos dice que el juez podrá declarar que no son total o parcialmente exonerables las deudas que se venían a exonerar de las cuales se ha solicitado la exoneración cuando sea necesario para evitar la insolvencia del acreedor afectado. Esto suele ocurrir en rentas de arrendamiento, ¿vale? Tú dejas de pagar 1 año, 2 años de arrendamiento y luego te vienes a coger a la ley de segunda oportunidad y pones en peligro la solvencia de tu arrendador, de tu casero, el arrendador se puede personar en el concurso y poner este hecho de manifiesto. Entonces, si corre en riesgo la insolvencia de tu acreedor, no te la podrás exonerar, ¿vale? Y en tercer lugar, como hemos visto antes, que el crédito público, una vez que te has exonerado, ya te has acogido una vez a la ley de segunda oportunidad, no te podrás exonerar dicho crédito en sucesivas exoneraciones. Bien. Estos ya son artículos menos relevantes y que regulan un poco la forma de aplicar la exoneración, ¿vale? Y los efectos que tiene esta exoneración. Entonces, vamos con ello. 490 regula los efectos de la exoneración sobre los acreedores. Pues los acreedores que hayan visto su crédito exonerado no podrán ejercer ningún tipo de acción frente al deudor para su cobro. Es de cajón, es obvio, y los acreedores por créditos no exonerables mantendrán sus acciones contra el deudor, también es obvio. 491 regula los efectos de la exoneración respecto a los bienes conyugales comunes. Es decir, que si hay una sociedad de gananciales creada y esa sociedad de gananciales tiene deudas porque las deudas son posteriores al matrimonio, el cónyuge que se acoja a la ley de segunda oportunidad quedará exonerado, pero el otro cónyuge mantendrá las deudas y suelen ser deudas de carácter solidario, por lo tanto mantendrá la deuda en su integridad, que recomendamos que se acojan los dos. Es absurdo que se acoja uno y no se acoja otro porque el otro mantiene todas las deudas, a no ser que te lleves un poco mal con tu pareja y al final pues quieras divorciarte, lo hagas de esta manera. Artículo 492, efectos de la exoneración sobre obligados solidarios, fiadores, avalistas, lo mismo, no se extiende ni a avalistas, ni a codeudores, ni a asegurados, no se extiende. Si se quiere extender la exoneración, deberán acogerse estas personas también a la ley de segunda oportunidad y ocurrirá lo mismo. Normalmente las deudas son solidarias. Si tú tienes una deuda con tu primo y por cualquier motivo, porque habéis solicitado un préstamo como codeudores y tú te acoges a la ley de segunda oportunidad, que tú te vas a te vas a exonerar de ese préstamo, pero tu primo lo va a mantener entero, dicho préstamo. La deuda la va a mantener en su integridad y va a estar obligado a pagarla en su integridad, porque es una deuda solidaria. Esto es importantísimo. Artículo 492 ter, efectos de la exoneración respecto a los sistemas de información crediticia. Nos referimos pues al CIRBE, a SNEF, a Informa, a todos estos sistemas o más conocidos como ficheros de morosidad. ¿Vale? Nos dice que la resolución judicial que apruebe la exoneración incorporará mediante mandamiento a los acreedores afectados para que comuniquen la exoneración a los sistemas de información crediticia. Como en la práctica esto no suele suceder, es decir, sí que se incorpora el mandamiento en la resolución que aprueba la exoneración, pero estos acreedores hacen caso omiso de ese mandamiento y no suelen emitir la información o eliminar la información que tienen publicada en estos sistemas,
la ley se adelanta a ello y nos regula el precepto 2 que dice que el deudor podrá recabar testimonio de la resolución para requerir directamente a los sistemas de información crediticia. ¿Vale? Esto es un consejo, yo siempre lo hago, siempre solicito cuando tenemos la resolución, ya sea vía auto o vía sentencia, solicito el testimonio de dicha resolución y aporto dicho testimonio a los sistemas pues, a SNEF, al CIRBE, para que lo eliminen. Bien, el artículo 493 nos regula los supuestos de revocación de la concesión de la exoneración. ¿Vale? Entonces, cualquier acreedor afectado podrá solicitar la revocación de la exoneración o de la ley de segunda oportunidad en 3 casos. Por un lado, se ha ocultado la existencia de bienes, derechos o ingresos, es evidente. Segundo, si mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado, donación o por juego de suerte, envite o al azar, de manera que pudiera pagar la totalidad o al menos una parte de sus créditos exonerados, me parece un motivo bastante complicado porque tienes que estar pendiente de si le ha tocado la lotería al deudor, si ha recibido una herencia ese deudor. Me parece un poco complejo y en la teoría suena muy bonito, pero en la práctica me parece poco útil. Y tercero, si se estaba tramitando un procedimiento penal o administrativo de los previstos en los ordinales primero y segundo del apartado 1 del artículo 487, que como hemos visto, pues era la pena privativa de libertad igual o mayor a 3 años y las sanciones graves o muy graves, y que recayera sentencia condenatoria firme o resolución administrativa firme en dichos extremos. En ese caso se revocaría la exoneración. ¿Vale? Tampoco me encuentro con ello, pero es bastante posible. Y luego, pues no regula el precepto segundo, que no podrá ser solicitada una vez transcurridos 3 años a contar desde la exoneración. Bien, estos son, hemos visto por encima la regulación general lo más rápido posible, pues para no perder mucho tiempo y que nos dé tiempo a ver los casos prácticos. Pues la regulación general de la ley de segunda oportunidad que aplica a todo, pues ya sea la exoneración a través de un concurso sin masa, ya sea a través de la exoneración por liquidación, ya sea por la vía de plan de pago, ya sea por la vía de concurso de microempresas, ¿vale? Entonces ahora hay que entender, antes de entrar a ver las vías, hay que entender que las vías no dependen del tipo de concurso, pueden depender o no del tipo de concurso que se esté solicitando. Me refiero, hay 3 tipos de concurso en este ámbito: un concurso sin masa, un concurso ordinario y un concurso por el procedimiento especial de microempresas. El de sin masa se regulará por sus criterios en el artículo 37 bis y siguientes de la ley, del texto refundido de la ley concursal. El procedimiento especial de microempresas se regulará por sus preceptos y luego tenemos el concurso ordinario que nos llevará a la exoneración por la vía de la liquidación y la exoneración por la vía del plan de pagos. ¿Vale? Entonces son 3 concursos, uno de ellos nos lleva a 2 vías de exoneración. ¿Vale? Empecemos por el concurso sin masa. ¿Vale? Es bastante común y creo que el 80% de los concursos que se declaran en España de persona física son concursos sin masa. ¿Vale? Entonces tendremos bastantes. Entonces, es una modalidad de declaración concursal para aquellos supuestos en los que el deudor no dispone de bienes o derechos suficientes con los que satisfacer los previsibles créditos contra la masa ni los créditos con privilegiado especial. ¿Vale? ¿Qué requisitos? Enumerados en el artículo 37 bis. El deudor carezca de bienes y derechos realizables, o si posee activos, si posee bienes, que su valor no permita cubrir los gastos de procedimiento concursal, es decir, que la liquidación de esos bienes no permitiese cubrir pues, los honorarios del abogado, los honorarios de los procuradores, los honorarios del administrador concursal, los costes de la subasta, los costes del registro, etcétera, ¿vale? O únicamente alcanzaría para pagar los créditos contra la masa y con privilegio especial. Por ejemplo, tenemos una casa que vale 100.000 euros hipotecada por un crédito que también es de 100.000 euros. Si liquidamos ese inmueble, solo nos daría para pagar el crédito privilegiado especial, la hipoteca. Entonces es absurda la liquidación, ¿vale? Podemos poner más ejemplos, ejemplos de, pues, por ejemplo, que no tenga bienes, que no tenga ningún bien y que tenga un salario bajo, es decir, también se considera bien el salario, pues si tiene un salario que no es embargable,
y no tiene bienes, se llevará por sin masa. ¿Qué ocurre si el salario es alto? Pues habrá que ver si el valor es razonablemente embargable. Hay criterios, por ejemplo, ahora de la Audiencia Provincial de Barcelona, que viene a decir que si tiene un salario pues ya a partir de 1.700 euros y que parte es embargable, tendrá que ir por concurso ordinario y tendrá que satisfacer un pequeño plan de pagos para que le conceda la exoneración, ¿vale? Luego también puede tener bienes, pues puede tener bienes de bajo valor, pues una moto, un coche viejo, etcétera, ¿vale? O bienes grabados, como hemos visto con el tema de la hipoteca, pues que la casa esté grabada con una hipoteca y la hipoteca sea igual o superior al valor de la casa, y lo mismo sucedería con los vehículos. Si los vehículos están grabados con una reserva de dominio por tener una financiación, pues sucedería lo mismo, ¿no? No se consideraría como activo, ¿vale? Porque tiene una carga superior a su valor. Vale. Las consecuencias procesales del concurso sin masa, pues que no se nombra administrador concursal, salvo que se solicite, ¿vale? Los acreedores lo pueden solicitar, acreedores que representen al menos el 5% del pasivo o aquellos que tengan créditos superiores a 1 millón de euros. Para el caso de que se nombre administrador concursal, este deberá emitir informe razonado como en un concurso ordinario, ¿vale? Tendrá que emitir un informe sobre la situación de insolvencia una es la situación de insolvencia, los bienes, las deudas, los activos, la masa activa y la masa pasiva de esta persona, y un informe de calificación, ¿vale? Y es relevante que en relación con el administrador concursal se pagará por el acreedor que lo solicite, ¿vale? Y se deberá solicitar dentro de los 15 días siguientes a la publicación de los edictos, tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Registro Público Concursal, desde el último que se publique, ¿vale? Si no se nombra administrador concursal, se abre directamente la fase de conclusión sin necesidad de trámite posterior, ¿vale? Por lo tanto, no habría ni sección de liquidación, ni sección de calificación, ni nada de lo típico de un concurso ordinario, ¿vale? Luego se nos abre la vía, una vez que transcurran esos 15 días, se nos abriría la vía para solicitar la exoneración, ¿vale? Entonces, ¿cómo se solicita la exoneración? Tras la publicación, ¿qué es lo que nos dice el artículo 501 del texto refundido de la ley concursal, que en su primer apartado regula el concurso la exoneración tras el concurso sin masa, en el apartado segundo regula la exoneración tras la liquidación del activo, ¿vale? Entonces, en relación con el concurso sin masa, nos dice que podremos solicitar la exoneración transcurridos los 15 días para que se solicite, para que los 15 días que tienen los acreedores para solicitar el informe del administrador concursal, ¿vale? Entonces, ¿qué recomiendo? Una vez que se publique el último de los edictos, ya sea el del BOE o el del RPC, marcar 15 días hábiles en el calendario. En esos 15 días revisamos si se ha solicitado el informe del administrador concursal y si no se ha solicitado, marcamos 10 días más para solicitar la exoneración del pasivo, ¿vale? Es importante que en la exoneración del pasivo se acredite que no se está dentro de las excepciones, ¿vale? Entonces, si no se ha acreditado con la solicitud del concurso, se deberá acreditar ahora, pues aportar las declaraciones de la renta, aportar los antecedentes penales, aportar cualquier documento que certifique que no tenemos sanciones administrativas graves o muy graves, etcétera, ¿vale? O que no tenemos derivaciones de responsabilidad, por ejemplo, ¿vale? Vamos con la exoneración tras la liquidación de la masa activa, ¿vale? Otra de las vías, y es a través de concurso ordinario, como nos hemos referido antes. Vale, en el caso de que exista masa activa liquidable, el deudor, si no puede o no quiere mantener dichos activos a través de un plan de pago, o en todo caso, si el juez apertura la sección de liquidación, acudiremos a la exoneración tras la liquidación de la masa activa, ¿vale? Hay muchas situaciones en las que el deudor sí que quiere mantener esos activos, pero no puede acogerse a un plan de pagos porque necesita tener una determinada renta disponible para poder satisfacer un plan de pagos que ya sea en 36 o 60 meses, es decir, en 3 o 5 años, que es a lo que nos obliga la ley. Entonces, hay que estar muy atento antes de solicitar un concurso y ver si esa persona va a poder afrontar el plan de pagos, porque si no puede, tendrá que acudir a liquidación y le podrán liquidar unos bienes que en principio tenía pensados conservar a través de un plan de pagos, ¿vale? La liquidación de la masa activa se acuerda por el juez tras el informe del administrador concursal. Vale, también importante, bueno, hablamos luego de esto.
Es común que el concursado no se tramite como concurso sin que el concurso no se tramite como concurso sin masa por considerarse la existencia de indicios de masa activa susceptible de liquidación. Sin embargo, una vez obtenido por el administrador concursal el bajo valor de los gravámenes de dicho activo, se decreta la insuficiencia de masa para satisfacer todos los créditos contra la masa. ¿Vale? Un ejemplo típico es que nosotros solicitamos el concurso ordinario porque tiene un determinado bien que creemos que tiene más valor del que finalmente tiene, ¿vale? Por ejemplo, tiene una furgoneta que nosotros tasamos en 10.000 euros. El concurso igual tarda en declararse, pasa un año, año y medio y se tasa esa furgoneta por el administrador concursal y ahora vale pues 3.000 euros. Entonces, si vale 3.000 euros, no procede la liquidación, dado que no con el valor que se obtendría de la liquidación no se podría pagar por los gastos del procedimiento, los gastos del registro, los gastos de la DGT, los gastos de la subasta, etcétera. Entonces, el administrador concursal se decretará la insuficiencia de masa o solicitará la conclusión del concurso por insuficiencia de masa. ¿Vale? Entonces, no, pese a que se tramite como ordinario con liquidación, no se procederá a esa liquidación. No suele ocurrir, pero puede ocurrir. ¿Vale? Una vez que se solicite la conclusión del concurso, tendremos 10 días o cuando se dé trámite a las partes para alegaciones sobre la solicitud del concurso, sobre la conclusión del concurso por el juez, tendremos 10 días para solicitar la exoneración tras liquidación, ¿vale? Es un plazo muy importante que se puede pasar porque se suele decretar mediante providencia. No se da, sí que se da traslado a las partes como tal, pero al ser una providencia nos puede engañar, ¿vale? Hay que estar bien atentos al plazo del 501.2, ¿vale? Estar bien atentos. Bien, en relación con la exoneración, vamos con la exoneración mediante plan de pagos. Regulada en el 495 del texto refundido de la ley concursal, tiene los siguientes requisitos. Por un lado, el deudor debe aceptar que la exoneración se va a costar en el registro público concursal. Muy simple, cuando solicitamos un concurso, incorporamos un formulario de solicitud de concurso necesario. Cuando solicitamos la exoneración, incorporamos un formulario de solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho. En dicho formulario, abajo del todo hay una casilla en la que aceptas que la exoneración coste en el RPC durante 5 años, ¿vale? Se deberá acompañar las declaraciones de IRPF de los últimos 3 años y debe presentarse antes de que el juez acuerde la liquidación de la masa activa. Importantísimo. Esto es importantísimo y puede dar lugar a dudas. El precepto es ambiguo. El precepto nos dice antes de que el juez acuerde la liquidación, ¿vale? No aperture la liquidación. Entonces, mi propia interpretación es que si se ha aperturado la liquidación, pero no se ha acordado la liquidación de dichos bienes, se podrá todavía solicitar la exoneración con plan de pagos, pero no es el criterio de, aquí hay un criterio muy diferente, el criterio es diferente entre los juzgados. Entonces, ¿qué recomiendo? Solicitar el plan de pagos desde que solicitamos el concurso. Si tenemos claro que ese concurso va a ir a través de una exoneración por vía de plan de pagos porque tiene la renta suficiente para hacer frente al plan, se incorpora el plan de pagos en el concurso, en la solicitud de concurso y nos ahorramos un disgusto de que nos aperturen la liquidación y que luego no podamos solicitar la exoneración mediante plan de pagos. Y si no lo tenemos claro, por lo menos lo hacemos constar mediante otro sídigo de la demanda. Nos evitaremos sustos. La duración del plan será 3 años como norma general y 5 años si no se liquida la vivienda habitual o si se opta por conservar otros bienes afectados a la actividad profesional o personal. Vale, entonces 3 años como regla general, 36 meses, 5 años, 60 meses para vivienda habitual y bienes afectos a actividad profesional o personal. Contenido del plan debe incluir pago íntegro de los créditos contra la masa y los privilegiados. No entendamos que habrá que reducir nuestro crédito privilegiado a los 60 o 36 meses, es decir, si tenemos una hipoteca por 20, 25, 30 años, no vamos a tener que reducir su pago a 60 meses, ¿vale? Esto es para las deudas exonerables o no exonerables, pero dentro del plan. El plan deberá prever que se va a seguir pagando las cuotas de la hipoteca, no que tiene que entrar dentro de los 60 meses. Y deberá incluir un pago proporcional del resto de créditos en función de la capacidad económica del deudor.
Bien, la impugnación del plan de pagos regulada en el artículo 498 bis del texto refundido de la ley concursal, artículo bastante importante también. Dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la solicitud de exoneración por la vía del plan de pagos, cualquiera de los acreedores afectados por la exoneración podrá impugnarlo en relación con los siguientes motivos, que son números cláusulos que nos expone la norma referida, ¿vale? En primer lugar, si no le garantiza al menos el pago de la parte de sus créditos que había de satisfacer en la liquidación concursal. ¿Vale? Siempre hay que tratar de que cubra el valor de los activos. Esto es bastante importante y de cara a saber que o querer que informar al cliente que podemos salvar sus bienes a través de un plan de pagos, tiene que tener en cuenta de que que el plan de pagos siempre tendrá que cubrir el valor del activo. Me refiero, si nosotros queremos salvar un coche de 15.000 euros, el acreedor sabe que si se liquida ese vehículo va a obtener 15.000 euros, o los acreedores van a obtener 15.000 euros. Entonces el plan de pagos siempre deberá cubrir esos 15.000 euros, ¿vale? Si lo complicamos un poco más, si hay una casa que vale 100.000 o que vale 100.000 y tiene un crédito hipotecario del que resta por pagar 80.000, el valor del activo como tal o la masa activa que no tiene gravamen son 20.000. Por lo tanto, el plan de pagos deberá cubrir por lo menos esos 20.000 euros. Si ponemos un ejemplo, en relación con la casa, con la vivienda, esos 20.000 euros se van a tener que pagar en el plazo de 60 meses, ¿vale? Y se va a tener que, 20.000 entre 60 meses da unos 333 euros, ¿vale? Entonces, esos 333 euros los va a tener que pagar siempre el deudor mes a mes para que no le impugnen en el plan. Entonces, hay que tener presente esto antes de solicitar el concurso de acreedores, ¿vale? O solicitar la exoneración por la vía de plan de pagos, que va a tener que hacer frente a un plan de pagos que por al menos el valor de los activos, ¿vale? Es un pelín complejo de entender, pero con la práctica se puede entender. Luego veremos un caso práctico que igual lo podemos entender mejor. Otro de los motivos de impugnación es si no se destinan al pago todos los bienes no necesarios para la actividad del deudor o su vivienda habitual, siempre que los acreedores impugnados representen al menos el 40% del pasivo exonerable. No es tan común como el anterior, pero sí que veremos siempre que cuando vayamos a un concurso ordinario que requerirán saber cuáles son los bienes necesarios para la actividad profesional. Otro de los motivos es que en el supuesto que el 80% de los acreedores de deuda exonerable se opongan. Otro de los motivos es si no se destinan todos los ingresos previsibles que excedan del mínimo inembargable, y otro de los motivos es que no cumpla con los requisitos legales para obtener la exoneración, pero bueno, eso es evidente, ¿no? La sentencia que estime o desestime la impugnación será recurrible en apelación y lo llevaremos a la audiencia provincial. Vale. Vamos con la modificación del plan de pagos o la exoneración del plan de pagos regulada en el artículo 499 del texto refundido de la ley concursal. El deudor podrá solicitar la modificación del plan si cambia su situación económica, mejora o empeoramiento. Igualmente, es interesante saber que tú siempre o el deudor siempre podrá optar por cambiar de modalidad de exoneración. Si ve que el plan de pagos le está siendo insufrible y que no puede afrontar el importe impuesto mes a mes, podrá siempre solicitar que se liquide el bien y se liquide ese bien y se le exonere por la vía de la exoneración tras liquidación, ¿vale? Es importante, esto viene regulado en el artículo 500 bis del texto refundido. Por otro lado, puede proponer un pago anticipado total o parcial del plan de pagos, y las modificaciones deben ser aprobadas judicialmente y pueden incluir ajustes del plazo y revisión de importes. Por otro lado, en relación con el incumplimiento y revocación, viene regulado en el artículo 500 del texto refundido de la ley concursal. Si el deudor incumple el plan de forma sustancial, el juez puede revocar la exoneración provisional. También podrá revocarla si se descubren bienes ocultos, se demuestra mala fe sobrevenida, el deudor ha mejorado económicamente de forma relevante y no lo ha comunicado. Es evidente, ¿vale? Pues sí, lo mismo que hemos visto antes. Por otro lado, la exoneración definitiva, regulada en el artículo 501 del texto refundido de la ley concursal, se otorga cuando el deudor ha cumplido íntegramente el plan
o acredita que ha destinado su renta disponible conforme a lo aprobado. El resto de las deudas quedarán canceladas de forma definitiva, salvo las no exonerables del artículo 489 del texto refundido de la ley concursal. Bien, por último, tenemos la exoneración por la vía especial de microempresas, la última de las vías de exoneración, y ya empezamos a ver un poco los casos prácticos. Esta exoneración es totalmente nueva, igual que la del plan de pagos, que también era nueva, pero esto es un tipo de concurso completamente nuevo y que se aprobó con la reforma del texto refundido de la ley concursal y viene regulado en los artículos 685 y 720 de dicho texto normativo, ¿vale? ¿Qué es? Es un procedimiento simplificado y digital para microempresas en situación de insolvencia, que sustituye al concurso ordinario para este tipo de deudores. En relación con la ley de segunda oportunidad, solo afectaría a los trabajadores autónomos que deban solicitar el concurso por esta vía, ¿vale? Es decir, no aplicaría en ningún caso a persona jurídica. Tú puedes ser, como persona jurídica, si cumples los requisitos que ahora veremos, puedes solicitar la exoneración, puedes solicitar el concurso a través de esta vía, pero nunca podrás solicitar la exoneración de las deudas. La exoneración solo es para personas físicas, sean profesionales o no profesionales. Si son profesionales, pues podrán ir por esta vía, ¿vale? Aquí hay discrepancia en los juzgados. Hay juzgados que solicitan que los autónomos vayan por esta vía, hay otros juzgados que no. ¿Qué recomiendo yo? Si no hay activos liquidables y cumple los parámetros del concurso sin masa, lo tramitamos a través del concurso sin masa. Normalmente te lo van a admitir a trámite. Si no te lo admiten a trámite, te lo pueden derivar a la exoneración por la vía especial de microempresas por ser autónomo, pero también tienen que admitirlo para que lo presentes de nuevo. Pero normalmente te admiten a por lo menos el 90% de los concursos de autónomos sin masa, ¿vale? ¿A quién aplica el procedimiento especial? A empresas autónomos que durante el año anterior a la solicitud cumplan 2 de los 3 requisitos siguientes. Que tengan menos de 10 trabajadores, que tengan menos de 700.000 euros de facturación y tengan menos de 350.000 euros de pasivo. Bien, ¿qué ocurre si no es empleador? Es decir, si es un autónomo que no tiene trabajadores. En principio, ¿entraría por esta vía o no entraría por esta vía? Pues también hay discrepancia, ¿vale? Hay autónomos, hay juzgados que consideran que pese a que no sea empleador, no tiene 10 trabajadores, y otros juzgados que entienden que al no ser empleador no se aplicaría este articulado y debería ir por un concurso ordinario sin masa, ¿vale? Pero bueno, esto dependerá y yo creo que se sentará jurisprudencia en breve. En relación con las características clave del procedimiento, es un procedimiento 100% telemático a través de la plataforma de microempresas. Es un desastre esa plataforma, es totalmente inoperativa, se cae constantemente, debes meter todas las deudas a mano, debes meter muchísimos datos, te vuelves loco. Vamos, esta es mi opinión, yo prefiero trabajar con una demanda en papel y presentarla vía LESNET o que la presente el procurador vía LESNET. Me parece el formato digital de la plataforma me parece ineficiente totalmente. Y otra de las características claves es que puede seguir 2 itinerarios. La continuación, intentar salvar la actividad, regulado en el 697 y siguientes, y la liquidación, cierre ordenado y rápido del negocio, regulado en el artículo 705, ¿vale? Es interesante que en relación con autónomos que no tengan masa, como no viene regulado concretamente el procedimiento especial, hay diferentes resoluciones que nos vienen a decir que por analogía, pese que se tramite por ser autónomo por el procedimiento especial de microempresas, por analogía se tendrá que llevar por el artículo 37 o se tendrá que llevar el procedimiento por el 37 bis, el concurso sin masa, ¿vale? Entonces no se llegaría a los itinerarios de continuación o liquidación o nombramiento administrador concursal, simplemente se decretaría la conclusión del concurso por insuficiencia de masa, ¿vale? Y como hemos dicho antes, pues el artículo 715 nos regula la posibilidad de solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, insisto, solo a persona física, autónomos, nunca a persona jurídica. Bien, terminada ya un poco la teoría, que lo he visto lo más rápido posible para que nos tire tiempo, y vamos a hacerlo alrededor de 1 hora. Vamos a ver por lo menos si nos da tiempo a ver 1 o 2 casos prácticos, ¿vale? Vamos con ello.
el primer caso práctico, estos son ejemplos reales del despacho, ¿vale? Igual los datos o las cifras no son, o lo he intentado simplificar un poco más, pero vamos, son ejemplos reales, o los motivos de insolvencia sobre todo son reales. Vale, Juan, trabajador por cuenta ajena, vio una drástica reducción de sus ingresos cuando fue despedido de su puesto como director de una cadena hotelera que quebró en 2021 a razón de las secuelas del COVID. Dada su avanzada edad, solo encuentra trabajos temporales y normalmente a jornada parcial. Antes de ser despedido, en el año 2017 solicitó los siguientes préstamos. 200.000 euros para la adquisición de su vivienda habitual y que vienen garantizados por esta, y de los que restan por pagar 170.000. 25.000 euros sin ninguna garantía para reformar la vivienda y de los que restan por pagar 10.000 euros. 30.000 euros para comprar un coche con reserva de dominio, de los que restan por pagar 20.000 euros. Además, Juan tiene los siguientes bienes: vivienda por valor actual de 160.000 euros, coche por valor de 20.000, moto de 2.500, un saldo en cuentas por valor de 1.000 euros y salario mensual de 1.200 euros. Por último, sabemos que Juan fue condenado a 2 años de prisión por el delito de estafa en el año 2017. Considerando que Juan reúne todos los requisitos para acceder al concurso, es decir, tiene pluralidad de acreedores, está en una situación de solvencia, etcétera, no para la exoneración, sino para el concurso, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué documentos le solicitaríamos para iniciar el procedimiento de ley de segunda oportunidad o un concurso de acreedores? Porque la ley de segunda oportunidad se tiene que solicitar por un concurso de acreedores. Bien, tendremos que estar a los documentos que nos solicita el artículo 7 del texto refundido de la ley concursal, que vienen a referirse a aquellos documentos que acrediten pues, los activos que tiene, el pasivo que tiene, los ingresos, los gastos, etcétera, ¿vale? Además, aquellos documentos que acrediten los bienes que tiene y ya de paso, pues aquellos documentos que acrediten que se reúnen los requisitos para acceder a la exoneración, que no estamos dentro de las excepciones, ¿vale? Por ejemplo, para ingresos, declaraciones de la renta, nóminas, vida laboral, para gastos o los gastos que tenga, pues todas las cuotas de los préstamos, las cuotas de la hipoteca, pues todos los gastos extraordinarios que tenga, ya sean familiares, pues los hijos que tenga, si hay una pensión de alimentos, todos los suministros del hogar, etcétera, ¿vale? Para los activos que tenga, registro pues notas del registro de la propiedad, certificados catastrales, informes de la DGT. Para el pasivo que tenga, pues todos los contratos de los préstamos. Si no tenemos los contratos, pues aportar el CIRBE, las hojas de los sistemas de información crediticia, etcétera, ¿vale? Igualmente, pues también habrá que aportar pues DNI, el certificado de nacimiento para incorporar el registro, para incorporar el concurso en el registro civil, etcétera, ¿vale? Eso ya viene todo regulado en el artículo 7. ¿Puede acogerse a la ley de segunda oportunidad, Juan? Bien, pues esta pregunta va un poco derivada por último, sabemos que Juan fue condenado a 2 años de prisión por el delito de estafa del año 2017. Bien, ¿qué sabemos? Que hay un delito de estafa, que nos decía el 489, el 487.1, que quedarán exceptuados a aquellas personas que hayan sido condenadas a delitos contra el patrimonio, no socioeconómicos. El delito de estafa es un delito contra el patrimonio. Bien, en los 10 años anteriores a la solicitud del concurso 2017, de respecto a 2025 son 8 años, por lo tanto también estaría dentro de la excepción. Si bien nos dice condenado a 2 años de prisión, cuando el 487 nos dice pena privativa de libertad de 3 años o más. Por lo tanto, no entraría dentro de la excepción por los años de pena privativa de libertad, ¿de acuerdo? Entonces podría acogerse a la ley de segunda oportunidad. ¿Qué vía utilizaríamos para acogernos? Pues habría que ver si habría que coger un concurso ordinario, un concurso ordinario, un concurso sin masa o microempresas. Microempresas lo descartamos, dado que esta persona no ha sido trabajadora por cuenta propia, por lo tanto descartada. Habrá que ver si es un concurso ordinario, estamos en un sin masa. Tendremos que referir a los bienes y a los gravámenes de estos bienes. Bien,
tiene una vivienda por valor actual de 160.000 euros. Si bien, como nos pone al principio, restan por pagar de la hipoteca 170.000 euros. Entonces, la vivienda tiene una deuda, grava una deuda por importe mayor. Por lo tanto, no se consideraría como más activa a los efectos del concurso sin masa. Coche por valor de 20.000, pero restan por pagar de la financiación con reserva de dominio otros 20.000, por lo tanto tampoco se consideraría más activa a estos efectos, por el mismo motivo. Una moto de 2.500 euros. ¿2.500 euros cubren los gastos del procedimiento? No, no lo cubren, por lo tanto, la moto no sería liquidable, ¿vale? No se liquidaría. Es liquidable, pero no se liquidaría. Por la experiencia se liquidan a partir de 5.000 euros, ¿vale? Depende un poco juzgados. Hay juzgados que a partir de 10.000 euros, pero vamos, esto no hay un criterio sentado, pero alrededor de los 5.000 euros para que salga rentable dicha liquidación y se pueda cubrir los gastos del procedimiento, ¿vale? Porque también con la liquidación se cubren los gastos de los abogados, administrador concursal, subasta, etcétera, ¿vale? Saldo en cuotas por valor de 1.000 euros, lo mismo, salario mensual 1.200 euros, no es embargable, por lo tanto no entraría, tampoco es liquidable, por lo tanto estaríamos ante la vía del procedimiento sin masa. Se podría solicitar un procedimiento sin masa aquí, ¿vale? Porque se cumplen los requisitos del 37 bis. Bien, ¿qué deudas son exonerables? ¿Vale? Entonces aquí habrá que estar al 489, las excepciones a las deudas exonerables. Entonces vamos una por una, tenemos 200.000 euros para la adquisición de una vivienda y que bien garantizados por esta, restan por pagar 170.000. Crédito privilegiado especial. Los créditos privilegiados especiales con garantía real, como es en este caso porque está garantizando un bien inmueble, no son exonerables hasta el límite del privilegiado especial. Por lo tanto, si la vivienda, como hemos dicho antes, el límite del privilegiado especial viene marcado por el valor de la garantía. El valor de la garantía son los 160.000 euros de la vivienda, ¿vale? Entonces, como tenemos 170.000 euros de deuda, habría 10.000 euros que ya no son privilegiado especial, que tienen la calificación que le corresponde, en este caso ordinario. Por lo tanto, podríamos exonerarnos 10.000 euros. Esto ya lo juega un juzgado que no lo aprueba, pero el legislador lo deja claro. Si implica en el 489 el límite del privilegiado especial, es por algo. ¿Cuál es la finalidad si no? ¿Vale? Por otro lado, la deuda de 25.000 euros sin ninguna garantía para reformar la vivienda, que restan por pagar 10.000 euros. Esto es un crédito ordinario, por lo tanto es exonerable. Los 20.000 euros del vehículo no serían exonerables porque están, bueno, miento, podrían ser exonerables si entendemos que no es una garantía real, ¿vale? Pero en cualquier caso, sean exonerables o no, yo entiendo que sí que son exonerables, luego el acreedor tiene un derecho de restitución del bien. Si tú dejas de pagar las cuotas de la reserva de dominio porque se han exonerado, el acreedor te puede solicitar que devuelvas el vehículo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo práctico? Cuando tienen un bien con una reserva de dominio, un vehículo con una reserva de dominio, se le informa de que tiene dos opciones: o seguir pagando esa deuda, ese crédito y mantener el vehículo, o dejar de pagar ese crédito, que seleccionar ese crédito, pero tenga que devolver el vehículo, ¿vale? Bien, imaginemos que la vivienda tiene un valor actual de 200.000 euros. ¿Qué vías tendríamos a nuestra disposición? Bien, pues si la vivienda tiene un valor de 200.000 euros y restan por pagar 170.000 euros, nos encontramos que hay un activo por 30.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, no podríamos solicitar concursos sin masa, tendríamos que ir al plan de pagos o exoneración a través del concurso ordinario. ¿Qué ocurriría si vamos a un concurso ordinario y solicitamos la exoneración tras liquidación? ¿Qué bienes liquidaríamos y cómo? ¿Vale? ¿Qué ocurriría si vamos a un concurso ordinario y solicitamos la exoneración tras liquidación? Ese concurso se nombraría administrador concursal y ese administrador concursal emitiría un primer informe provisional y uno posterior definitivo. En el provisional tendremos la posibilidad de impugnarlo a través de una demanda incidental en cuanto a lista de acreedores e inventario, ¿vale? Una vez que se emite el definitivo, se emite la calificación del concurso. Si la calificación del concurso es fortuita, podremos solicitar la exoneración tras la apertura y la propia liquidación de los bienes, ¿vale? ¿Qué bienes liquidaríamos y cómo? Si vamos a través de la
del concurso ordinario? Pues en este caso tendríamos para liquidar de los bienes que hay, se liquidaría únicamente la vivienda, iría a subasta la vivienda, porque los otros bienes sí que cumplen los presupuestos del concurso sin masa, lo que hemos venido a decir. No vale la pena su liquidación porque no se cubriría el coste del procedimiento. ¿Vale? Pues no se cubriría, tendríamos que abrir subasta por la moto, abrir subasta por el coche y no se obtendría un valor razonable para cubrir los costes del procedimiento. En cambio, en relación con la vivienda sí que se podría hacer. ¿Qué es lo que ocurriría o qué es lo previsible? Que salga la vivienda a un valor de subasta inferior y sea el propio acreedor hipotecante el que empuje y se lleve la vivienda. ¿Vale? Entonces, lo que hay empuje o el depósito y el remate que constituya dicho acreedor iría destinado a satisfacer plenamente su crédito y el resto se exoneraría, ¿vale? Entonces, aquí sería un poco absurda la liquidación, pero sería como debería ocurrir, ¿vale? A no ser que vayamos a la vía del plan de pagos, como nos dice la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el importe a abonar y durante cuánto tiempo? Como hemos visto, si la vivienda tiene un valor de 200.000 euros y restan por pagar 170.000 euros, hay un activo de 30.000 euros, ¿vale? Entonces, para que no nos impugnen el plan de pagos, deberíamos por lo menos reflejar un pago que se refleje el pago de 30.000 euros durante 60 meses, que dará alrededor de unos 400 y pico, 420, 430.000 euros todos los meses, ¿vale? Entonces el deudor debería abonar eso. Una vez que lo termine de abonar, quedarían exoneradas todas las deudas, excepto la deuda hipotecaria, ¿vale? Bien, vamos a hacer un segundo caso práctico y con esto ya terminamos. A ver. Bien. Susana, trabajadora por cuenta ajena, tiene un negocio a su nombre, sin constitución de sociedad, de traducción de libros y otros textos a diferentes idiomas. Si bien, tras el auge de la inteligencia artificial, pese a que el negocio factura 200.000 euros, las pérdidas son siempre superiores. Susana ha tenido, ahí hay una falta, Susana ha tenido que aplazar diferentes obligaciones a las que no puede hacer frente. Concretamente, Susana tiene las siguientes deudas. Perdona. Susana tiene las siguientes deudas: 10.000 euros con la agencia tributaria, 20.000 euros con la seguridad social, 4.000 euros con el ayuntamiento, 5.000 euros con una entidad bancaria y 1.000 euros de salario de la única trabajadora que tenía contratada. Por su parte, Susana vive de alquiler y no tiene bienes más allá de un saldo de 1.000 euros en su cuenta bancaria. Preguntas: ¿qué tipo de concurso se presentaría? Pues como hemos visto en la teoría, podemos presentar el procedimiento especial de microempresas porque es una trabajadora que cumple los parámetros de microempresas, es decir, tiene menos de 10 trabajadores y tiene una facturación inferior a 700.000 euros, ¿vale? Con cumplir 2 de los 3, ¿vale? Además, igualmente cumple los 3 porque tiene un pasivo inferior a 350.000 euros, ¿vale? Pero también cumple los requisitos del concurso sin masa, porque, como vemos, no tiene bienes, vive de alquiler y tiene un saldo de 1.000 euros que no es insuficiente para hacer una liquidación, ¿vale? Igualmente, hemos dicho que su negocio da pérdidas, por lo tanto no tiene ingresos. Podríamos presentarlo por el sin masa. Yo, particularmente, si no es una plaza que siempre me lo derivan al de microempresas, como puede ser Granada, lo presentaría por el sin masa. ¿Qué vías nos ofrece el procedimiento especial de microempresas? Pues la liquidación o continuación del negocio, ¿vale? Es bastante lo que hemos visto antes. En este caso es indiferente porque no habría bienes, entonces podríamos atender a las resoluciones que os he informado antes en relación con aplicar por analogía, pese a que se lleve por el procedimiento especial de microempresas, aplicar por una analogía el concurso sin masa o el precepto 37 bis del texto refundido y siguientes, ¿vale? Es decir, que no se nombre administrador concursal y que no se pase por las fases de liquidación o continuación, sino que se concluya directamente el concurso dando traslado a los acreedores para que soliciten informe del administrador concursal, como en el concurso sin masa, ¿vale? Vaya.
C. Se nombraría administrador concursal. Como no hay bienes, solo si se solicita por el deudor o los acreedores, tanto en el concurso sin masa como en el procedimiento especial, ¿vale? Como no hay bienes, se debe solicitar por alguna de las partes, si no, no se nombra de oficio. ¿Puede acogerse, Susana, a la ley de segunda oportunidad? Bien, pues deberemos estar sobre todo a la deuda pública, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un resumen en relación con la deuda pública, porque si recordamos las excepciones del artículo 487, no podrá acogerse a la ley de segunda oportunidad quien tenga sanciones graves o muy graves por infracciones con la agencia tributaria o la seguridad social, además de derivaciones de responsabilidad. Entonces tendremos que saber, en primer lugar, si los 10.000 euros, luego los 20.000 euros o los 4.000 euros del ayuntamiento son derivaciones de responsabilidad o son sanciones que nos haya puesto la agencia tributaria o la seguridad social, ¿vale? En el caso de que no lo sean, o en el caso de que se abonen antes de solicitar la exoneración, podremos acceder a la ley de segunda oportunidad. Bien, si alguna de las deudas es una sanción muy grave, una derivación de responsabilidad, puede acogerse en lo que hemos venido a decir, si lo paga antes de solicitar la exoneración, como nos expone el 487 del texto refundido. ¿Qué deudas son exonerables y en qué importe? Pues aquí hay que estar al 489, lo que hemos visto al principio en relación con el cálculo o con las excepciones del derecho público, de los créditos de derecho público. El 489 nos decía que los créditos de derecho público no son exonerables, a excepción de aquellos créditos cuya recaudación tenga gestionada la agencia tributaria o la seguridad social, ¿vale? Por lo tanto, la agencia tributaria y seguridad social sabemos que tiene la gestión recaudatoria. El ayuntamiento habrá que ver si hay un convenio de recaudación. Si lo hay, es exonerable. Si no lo hay, en principio no es exonerable, pero podremos alegar la discriminación o la desigualdad que existe por ser exonerable en unos ayuntamientos y no ser exonerable en otros, como hemos visto antes. En cuanto al límite, pues como hemos visto en el artículo 489, los primeros 5.000 euros se exoneran de manera íntegra, el resto se exonerará la mitad hasta el límite de 10.000 euros, ¿vale? Entonces, 10.000 euros con la agencia tributaria se exoneran los primeros 5.000, de los otros 5.000 siguientes se exonerarán 2.500. Entonces, 2.500 más 5.000, 7.500. 20.000 euros, también lo hemos visto antes, de los primeros 5.000, los primeros 5.000 euros se exoneran, de los 15.000 restantes se exonerará la mitad, 7.500. 7.500 más 5.000, 12.500, por lo tanto se exonerará hasta el límite de 10.000 euros. Ojo que hay juzgados que dicen que este límite no está justificado y te exoneran todo, ¿vale? Pero son muy residuales y se te suele poner la agencia tributaria, incluso, o la seguridad social, incluso nos han llegado a advertir de prevaricación por parte del juez, ¿vale? Entonces se ponen bastante serios en este asunto. Los 4.000 euros del ayuntamiento son exonerables en su integridad, porque no llega a los 5.000 euros, son exonerables en el caso de que haya convenio de recaudación, ¿vale? 5.000 euros con una entidad bancaria, en principio es un crédito ordinario, por lo tanto son exonerables. Los 1.000 euros de salario y la única trabajadora que tenía contratada, habrá que ver, por un lado, si esos 1.000 euros los deben los últimos 60 meses, los 60 días anteriores a la solicitud del concurso, y si no han sido abonados por el FOGASA, Fondo de Garantía Salarial. En el caso de que no hayan sido abonados y sean dentro de los 60 días, no son exonerables, ¿vale? Para el caso de que declaren el concurso como culpable, podría acogerse a la ley de segunda oportunidad. No podría, si se declara el concurso como culpable en vez de como fortuito, no podría, a no ser, como hemos visto antes, que la culpabilidad del concurso venga condicionada por el plazo de solicitud del concurso, que ya se hayan superado los 2 meses de solicitud, ¿vale? Los 2 meses para solicitar el concurso. En ese caso sí que podrá solicitar la exoneración. Bien, si no le conceden la ley de segunda oportunidad, ¿qué acreedores cobran primero según calificación de créditos? Aquí habría que estar al 269 y siguientes del texto refundido de la ley concursal, que nos informa sobre la calificación de créditos. Pues, como sabemos, la calificación de créditos viene de privilegiado especial, privilegiado general, ordinario y subordinado, ¿vale? Entonces,
¿Cuál sería el privilegiado especial aquí? Los 1.000 euros de salario, siempre son privilegiados especiales. Luego los créditos públicos se dividen al 50%, son privilegiado general, que serían los siguientes en cobrarse, y el otro 50% son créditos ordinarios, que serían los siguientes en cobrarse. Los 5.000 euros de la entidad bancaria son créditos ordinarios, y el subordinario serían pues intereses o recargos que puedan tener pues las entidades públicas. Por los 10.000 euros de la agencia tributaria, igual el principal son 8.000. De los 8.000, 2.000 euros son recargos e intereses, que es subordinado, y de los otros 8.000, pues si dividimos en mitad, son 4.000 euros de privilegiado general y 4.000 euros de crédito ordinario. Vale, yo creo que estamos en plazo, llevamos 1 hora y 5 minutos, vamos a dar por concluida la sesión, y yo creo que Jennifer había dado opción a algunas preguntas, si alguno quiere preguntar. Lamento sido muy rápido, si he sido un poco técnico, porque al final considero que hay que tener unos fundamentos básicos en concursal para entender un poco la ley de segunda oportunidad o esta materia. Entonces, dejo aquí mis datos para cualquier persona que necesite asesoramiento, tiene alguna pregunta o que quiere que pase las soluciones de los casos prácticos, me escriba al correo y ya está. Y simplemente muchísimas gracias por atender al webinar, y espero que por lo menos os haya aclarado algunas cuestiones. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a pasar ahora, como bien has dicho, a las preguntas. Y la primera que nos ha llegado dice lo siguiente: solicitar testimonio del auto o sentencia. ¿No basta con enviar a esos ficheros un escrito aportando el auto o sentencia en sí misma? Podría valer, pero ciñete a lo que te dice la normativa. Si la normativa te está dando la posibilidad de solicitar un testimonio de la resolución, si en el caso de que no esté firmado digitalmente si está firmada digitalmente la resolución, sí que te valdría. Pero si la normativa te está diciendo que solicites el testimonio para aportarlo a los sistemas a los ficheros de morosidad, yo, es mi opinión, solicita el testimonio, no tarda más de 5 días porque lo firma el letrado de la Administración de Justicia, y lo aportas a los sistemas. Vamos, nosotros siempre aportamos el testimonio, salvo casos de firma digital. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos a la siguiente, que es de Patricia, y Patricia nos dice: hola, soy de Barcelona. Sinceramente, no entiendo que el salario pueda considerarse activo. El salario se va devengando consecutivamente. ¿Qué opinas sobre este particular? ¿Entiende que es el espíritu de la ley? ¿No es un agravio comparativo respecto... A ver, continúa. ¿No es un agravio comparativo respecto al concurso de empresa? Empezamos del final al principio. No entiendo muy bien la pregunta de un agravio comparativo respecto al concurso de empresa. En principio, yo estoy de acuerdo contigo. No se debería considerar activo. El problema es que hay juzgados que ya lo vienen a considerar. Consideran que de tanto aplicar concursos sin masa, en aquellos concursos sin masa donde el salario tiene una parte embargable, pese a que esta persona tenga gastos por encima de su salario, que es lo que suele ocurrir, porque eso es lo que viene a reflejar la insolvencia del deudor, solicitan que haga un pequeño esfuerzo y haga un pequeño plan de pagos, pues durante 6 meses, por ejemplo, en el que destine parte de su salario, la parte embargable de su salario, a ese plan de pagos para abonar pues 2.000, 3.000 euros a los acreedores, como de carácter simbólico. Eso lo está haciendo Barcelona, sobre todo, y si eres de Barcelona seguramente lo hayas visto. No lo están haciendo en otras plazas de momento. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta y nos dice: en el caso de concurso sin masa, que se exonere y haya un vehículo con reserva de dominio, ha dicho que el acreedor podría pedir la restitución del bien exonerado. ¿Cuándo puede pedir esta restitución el acreedor? ¿En los 15 días desde la publicación de la declaración en el BOE? La puede pedir en cualquier momento. Una vez que esta persona deja de pagar la deuda, es que al final que quede exonerada o no, nos da un poco igual, porque vale, tú te queda exonerada la deuda, pero sigue habiendo una reserva de dominio. La reserva de dominio no se elimina por la eliminación de la deuda. Este acreedor tiene una reserva de dominio sobre el vehículo, y si tú dejas de pagar puede activar esa reserva de dominio. Entonces, la mayoría de jueces
te consideran que no es exonerable para no meterse en follones, pero al final es un crédito que está garantizando un bien mueble, no un bien inmueble, por lo tanto no es una garantía real. Entonces, se exonere o no, el acreedor, si se deja de pagar esa deuda, puede activar la reserva de dominio y solicitar la restitución del bien. Lo puede solicitar en cualquier momento. De hecho, tenemos ciertas resoluciones por ahí que sí que la declaran como exonerable, pero nos advierten sin perjuicio de que el acreedor pueda ejercer sus derechos sobre el vehículo y activar la reserva de dominio. Entonces, en realidad nos da un poco igual si se exonera o no, porque aquí lo que se tiene que hacer es advertir al deudor o a tu cliente, en el caso de que vayas a hacer un caso de ley de segunda oportunidad, es, oye, tienes esta opción, tú continúas pagando y mantienes el vehículo o dejas de pagar y el vehículo el acreedor te solicitará el vehículo y lo tendrás que devolver. Otra cosa es que el vehículo se haya siniestrado y puedes acreditar que se haya siniestrado, que ahí sí que se desvirtúa la reserva de dominio. Pero por dejar de pagar o exonerar la deuda no se desvirtúa dicha reserva. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es de Ángela y nos dice: buenas tardes, muchas gracias por la presentación. En caso de que todas las deudas que se tengan se encuentren enjuiciados mediante monitorios, juicios verbales, ¿cómo se debe proceder? ¿Pueden existir procedimientos de hace muchos años en los que el último auto se habla de una gran cantidad principal, pero se han ido generando intereses, costas? En caso de poder acogerse a la ley de segunda oportunidad, ¿cómo deberían figurar estas cantidades? ¿Me repites otra vez la pregunta, Jennifer, por favor? Sí, claro. Dice, en caso de que todas las deudas que se tengan se encuentren enjuiciados mediante monitorios, juicios verbales, ¿cómo se debe proceder? Y luego dice, pueden existir procedimientos de hace muchos años en los que el último auto se habla de una cantidad principal, pero se han ido generando intereses, costas. En caso de poder acogerse a la ley de segunda oportunidad, ¿cómo deberían figurar estas cantidades? Bien, en primer lugar, tú cuando solicitas la ley, cuando solicitas un concurso, aportas un listado de créditos y en el listado de créditos aportas la calificación de estos créditos. Cuando esos créditos constan judicializados, los ponemos como créditos litigiosos, además de que informamos de qué litigio determina ese crédito. Es decir, aportamos otra columna donde informamos qué juzgado y en qué procedimiento está. ¿Vale? Esto de cara de que cuando se estime o cuando se apruebe la declaración del concurso, a partir de esa fecha, la competencia sobre la recaudación pertenece al juez del concurso y no al juez que esté llevando el procedimiento donde se está reclamando dicha deuda, ¿vale? Entonces, a partir de ahí podemos entrar a esos procedimientos, nos personamos con procurador dentro de esos procedimientos y solicitamos la suspensión de esos procedimientos. Se suspenden, se quedan en suspenso hasta el archivo del concurso, ¿vale? Una vez que nos conceden la exoneración, volvemos a presentar un escrito a esos procedimientos y solicitamos el archivo definitivo de esos procedimientos por exoneración de la deuda. ¿Vale? Entonces es un escrito una vez que se declara el concurso solicitando la suspensión para evitar los embargos y que ese procedimiento avance. Es un caso de ejecuciones, ¿vale? Porque hay que diferenciar si ahí es un procedimiento ordinario o un monitorio, que en estos casos, si el procedimiento está avanzado, tendrá que avanzar hasta fecha de sentencia y a partir de la sentencia no podrá ser ejecutado si hay un concurso de por medio y en ejecuciones se suspenderán de inmediato, es decir, se suspende y se levantan los embargos. Y una vez que termine el procedimiento con exoneración, aportamos el auto de exoneración, la sentencia de exoneración y ese procedimiento se debería archivar. En cualquier caso, la exoneración, o sea, si luego la pregunta venía derivada en que la deuda haya podido ascender, la deuda que hemos incorporado a la lista de acreedores haya podido ascender porque se han generado diferentes intereses o costas, la exoneración comprende todo, es normal, las deudas fluctúan, ¿no? La exoneración comprende el crédito como tal que hayamos presentado, ¿vale? No viene a comprender el importe exacto. De hecho, muchos de los autos te vienen a decir que queda exonerada toda la deuda, se haya comunicado o no al concurso, ¿vale? Porque igual tenemos alguna deuda que no recordábamos y de repente nos llega una demanda. Si nos han concedido la exoneración de manera
nos han concedido esa exoneración y esa deuda es previa a la solicitud del concurso, esa deuda también quedaría exonerada, ¿vale? Podríamos informar o personarnos en ese procedimiento o ponernos a la demanda por exoneración. Vale, gracias. Ahora le quieren preguntar que qué entiende por crédito irresponsable cuando hoy en día con un mero clic cualquiera accede a un microcrédito. Además, suele ser habitual que los clientes vayan a la entidad bancaria y o bien lo han cedido o bien no les quieren facilitar el contrato, con lo que no podemos poner los datos del contrato, cuando los jueces en Barcelona nos lo exigen. A ver, también la irresponsabilidad puede ser tanto del deudor como de aquella empresa o entidad bancaria que está concediendo los créditos sin hacer un estudio de responsabilidad o solvencia. Quiero decir que aquí que el crédito irresponsable, ¿de quién es la responsabilidad? De quién lo solicita o quién lo concede. ¿Vale? Entonces hay que partir de esa premisa y en segundo lugar, y esto ya es un poco más labor de los administradores concursales y yo entiendo que en muchas ocasiones, o entiendo un ejemplo de crédito responsable será aquella persona que haya solicitado pues 30.000 euros, 30.000 euros y a los 6 y sin que haya ninguna circunstancia que haya cambiado su solvencia o su salud económica, se quiera acoger a la segunda oportunidad para eliminarse esa deuda, ¿vale? Entonces, un crédito irresponsable es aquel que se solicita sin ninguna finalidad, que no haya una finalidad o que tú no puedes acreditar una finalidad. Pero insisto, la irresponsabilidad no es tanto del deudor, también es de las entidades bancarias que conceden capital sin hacer ningún estudio. Perfecto. ¿Y vas a decir algo más? ¿Te he cortado? No, ¿qué va? Ah, vale. Vale, la siguiente es, ¿el límite de exoneración de deuda pública es por cada deuda pública o de todas las deudas públicas? O sea, los 5.000 más la mitad del restante de cada deuda pública con cada entidad o del total de deuda pública con entidades públicas. Por cada deuda pública. Si tú tienes deuda con Hacienda, con Seguridad Social y con 3 ayuntamientos y los 3 ayuntamientos tienen convenio recaudador, te podrás exonerar hasta 10.000 euros con cada acreedor. Perfecto. Nos dicen, finalmente, el auto del juez ha de incorporar los créditos perdonados, como en Cataluña, y pregunto por el resto de jueces en España, porque el peligro de que no se incorpore en el auto de exoneración es que pueden no quedar perdonados. Esto es lo que hemos dicho un poco antes. Esto ya también es criterio de cada juzgado. Depende de las plazas, también hay que ir conociendo un poco las plazas y si sabemos que es una plaza que solo te exonera los créditos que nosotros hemos aportado en la lista de créditos exonerables o en el listado de acreedores del concurso, pues habrá que solicitar que queden incorporados también en el auto. Si bien hay la mayoría de plazas te vienen a decir que se le concede la exoneración del pasivo insatisfecho, la cual comprende todos los créditos que tenga esa persona desde la fecha con fecha anterior a la solicitud del concurso, incluso algunos los que haya generado en el concurso, que eso no suele ocurrir, pero bueno, nos lo hemos encontrado. Entonces, ¿qué recomiendo? En las plazas en las que ponga expresamente o que el juez disponga expresamente que solo se van a exonerar los créditos que consten en el listado, es que el deudor haga memoria, que rebusque y solicitar una actualización de esos créditos antes de solicitar la exoneración, ¿vale? Entonces solicitar si tiene deudas públicas en la semana de antes o anticipándonos al plazo de solicitar la exoneración, solicitar un certificado de deuda con la Seguridad Social, con Hacienda, con los ayuntamientos, solicitar actualizaciones del CIRBE para tener la deuda más detallada posible. Pero de luego todos no es algo que os debería preocupar me preocupaba a mí al principio, hace unos años nos preocupaba que ocurriese esto, pero no nos hemos dado con ningún caso de que no se le haya exonerado la deuda porque no se haya incluido, ¿vale? Entonces se entiende que se queda exonerado todo el pasivo. La siguiente pregunta es de Gonzalo y nos dice, si una persona que se quiere acoger a la ley de segunda oportunidad es socio de una sociedad civil y dicha sociedad tiene bienes a su nombre, ¿a la hora de señalar el activo habría que incluir dichos bienes?
Sí, 100%. Sí, habría que, o sus participaciones en la sociedad civil, ¿vale? Pero siendo una sociedad civil me pillas un poco la pregunta, porque la pregunta de que no sé si la participación va con participaciones, pero en principio si no son las participaciones serían los bienes o la proporción o el porcentaje que tenga esta persona sobre sus bienes. Es decir, si son tres socios de esa sociedad civil, tendrá que poner el porcentaje que le corresponde sobre esos bienes. Y si no, pues las acciones, si es una sociedad, las acciones o participaciones será el activo. Vale. La siguiente es, ¿qué tipo de deuda sería la solicitud indebida de la prestación de desempleo de una persona? ¿Es exonerable? Repíteme, por favor, Jennifer. Sí. ¿Qué tipo de deuda sería la solicitud indebida de la prestación de desempleo de una persona? Y nos pregunta también que si es exonerable. Si es a través de la seguridad social y es por ello inferior a 10.000 euros, es exonerable, sí. Es un crédito, si nos estamos refiriendo a la calificación, habrá que ver la calificación que le corresponda. Si es solo el principal, el 50% será privilegiado general, 50% ordinario, y será exonerable hasta los límites vistos, ¿no? Hasta 10.000 euros, los 5.000 euros primeros se exoneran, lo siguiente la mitad, ¿vale? Pero sí que es exonerable. Nos hemos dado con alguna de estas, si bien, por ejemplo, está el Lanbide, que es como el organismo de empleo del País Vasco, que no tiene convenio recaudatorio con la Seguridad Social y tampoco se entiende que se corresponda con la Seguridad Social a régimen foral. En ese caso nos hemos encontrado que es exonerable y que no es exonerable. Hay diferente, el criterio está, no hay un criterio igualitario, ¿vale? Entonces, pero en principio si es estatal y es la Seguridad Social es exonerable. Perfecto, gracias. La siguiente es, tras la exoneración de la agencia tributaria, nos sigue solicitando el pago de deudas exoneradas. ¿Cómo procedemos? Repíteme de nuevo, por favor, Jennifer. Perdona, es que pienso antes No te de... preocupes. Sí. Dice, tras la exoneración de la agencia tributaria, tras la exoneración, la agencia tributaria nos sigue solicitando el pago de deudas exoneradas. ¿Cómo procedemos? Me parece rarísimo porque la agencia tributaria se persona siempre en los concursos. Por defecto te elimina la deuda. Entonces es primero comprobar que efectivamente sea una deuda con la agencia tributaria y que no sea por un ayuntamiento que coste en el portal, que tú puedes ver a través del portal de la ciudadanía, puedes ver tus deudas públicas. Entonces hay que constatar que efectivamente sea una deuda con la agencia tributaria y si es así, habrá que aportar el testimonio y informar a la agencia tributaria que esa deuda ha quedado exonerada. Pero vamos, nunca me he encontrado con un caso, porque hay con entidades bancarias que cuesta mucho, pero en este caso me parece raro. De todas formas, si se comienzan con diligencias de embargo, te podrías oponer a las diligencias de embargo aportando dicho auto e iría pues a un contencioso y luego ya empezaría por un procedimiento judicial administrativo. Vale. La siguiente nos dice, ¿el procedimiento en sí consiste únicamente en una demanda? ¿Se solicita solicitud, exoneración del pasivo insatisfecho en concurso sin masa con deuda totalmente exonerable en una misma demanda? No, tiene diferentes fases, ¿vale? Tú puedes solicitarlo todo, puedes informar de que se va a solicitar. Nosotros, por ejemplo, sí que lo hacemos mediante otro digo, presentamos una demanda solicitando la declaración de concurso necesario en la que exponemos los detalles de que incurre o cumple con las características para solicitar un concurso, con la insolvencia y pluralidad de acreedores, cuál es su activo, su pasivo, informando de
la situación y de dónde viene la insolvencia, y en otros sí que informamos de que se va a solicitar la exoneración del pasivo, informamos de que se cumplen los requisitos para la exoneración del pasivo. Una vez que se declara el concurso y se publican los edictos y transcurren los 15 días desde la publicación del último edicto, sin que se haya solicitado informe de administrador concursal, ahí tendrás que presentar un escrito solicitando la exoneración e incorporando pues o actualizando la documentación que nos exige la ley, por lo menos pues que no tenga infracciones graves o muy graves, que no tenga antecedentes penales por delitos económicos, y aportando las declaraciones de IRPF o por lo menos actualizándolas. Perfecto. Y vamos con la última pregunta. La última pregunta sería, ¿se puede presentar un plan de pagos en los casos de contratos de financiación de vehículos? Sí. Sí, no sé a qué te refieres o lo que querrías salvar con el plan de pagos. Me imagino que si, por ejemplo, tenemos una financiación de vehículo por importe, nuestro vehículo vale 20.000 y quedan por pagar 10.000 euros de la financiación del vehículo, podremos solicitar un plan de pagos que cubra esos 10.000 euros, porque si no podría ir a liquidación. ¿Vale? Entonces, el plan de pagos debería cubrir esos 100.000 euros. También, esto es la teoría. En la práctica, normalmente, cuando hay una reserva de dominio, aunque supere el valor del bien a la reserva de dominio, no suele ir a liquidación porque no vale la pena liquidarlo, o la subasta va a quedar desierta, o quien va a pujar en la subasta va a ser el acreedor que tiene la reserva de dominio. Entonces, a no ser que haya una diferencia muy grande entre el valor de la financiación y el valor de la garantía, no se suele liquidar. Muchas gracias, Alejandro. Decirte que entre tantas preguntas también hay varios mensajes, bueno, bastantes mensajes diciendo que enhorabuena y que muchas gracias por esta ponencia. También hay varios mensajes preguntando por tu correo electrónico. Bueno, si no me equivoco, aparece en la presentación, ¿verdad? Ay, perdona, que no lo he puesto, está aquí todo. ¿No? Perdona, no había ido a la Vale, lo última. estaban preguntando. Sí, no había Vale. ido a la última, no lo había pasado. Ahí está pues la dirección del despacho, está el móvil del trabajo y el correo electrónico, luego me podéis enviar lo que queráis. Vale, bueno, pues por nuestra parte y por parte también de los asistentes, que son muchos los mensajes, darte las gracias por haber impartido esta jornada tan interesante. Muchas gracias a vosotros y a todos por asistir, y sobre todo asistir en un día tan caluroso y de verano. Vale, entonces, nada, muchas gracias a todos, y cualquier cosa tenéis mis datos de contacto. Pues muchas gracias, Alejandro. Hasta pronto. Hasta pronto, un saludo, chao.